Si el Señor dijo, todo lugar en donde se reúnan dos o más va a ser mi punto de contacto. Este es el caso de aquellos 3 hombres, siervos de Dios, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Ellos mantuvieron una postura de fidelidad a Dios. Y en el final de los tiempos, hermano, valga la redundancia, nosotros tenemos que permanecer fieles. Tenemos que llenarnos de la presencia del Señor, de la presencia de su Santo Espíritu. Tenemos que llenarnos realmente de fe, porque vamos a ser de alguna manera tentados por el enemigo. Dios nos prueba, pero el enemigo tienta. Y pueden llegar ofertas muy suculentas, hermano, o pueden llegar, si usted quiere, presiones o situaciones adversas a nuestra vida como ministros, pero que el Señor siempre va a tener el cuidado de nosotros. Daniel capítulo 3 y verso 15 dice: ¿estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, oiga bien esto, y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Varias cosas en este versículo. Note la abundancia en cuanto a la alabanza, en cuanto a la adoración, y que de alguna manera se ha tergiversado, se ha dañado, se ha ido por otra senda, la verdadera alabanza, la verdadera adoración al Señor. Y por lo tanto nosotros tenemos que permanecer fieles y firmes a la sana doctrina que hemos recibido. Por eso, hermano, qué importante es aprender a escuchar la instrucción. 1. 2, ponerla por obra. Porque de qué nos sirve solo escuchar la instrucción y decir amén en el momento, pero que cuando ya estamos en el campo que Dios nos dio, no accionamos, no ejercemos esa instrucción. Pero también hermano, en cuanto a la adoración, nosotros tenemos que tener la convicción como siervos de Dios y enseñarle a nuestras ovejas a qué Dios adoramos. Porque recuérdese que ellos oyen la voz nuestra, la voz de su pastor. Sabemos que nuestro pastor es el Señor. Salmo 23, Jehová es mi pastor. Pero de alguna manera a usted y a mí nos han dado una responsabilidad muy grande. Y nuestra voz, hermano, de alguna manera a las 100 ovejas, a las 1000 ovejas, a las 1500, a las 3000 ovejas que le dieron, oyen su voz. Lo que diga mi pastor, lo que hace mi pastor, somos un ejemplo, hermano. Pero aquí están probando a 3 hombres que fueron llevados como esclavos, hermano, fueron exiliados y ahí estaban, pero ellos no habían perdido la esencia de lo que habían aprendido de parte de Dios. Y les dice: ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Nosotros sabemos que a nivel ya mundial se está obviamente manifestando cada día más y más el espíritu del anticristo, hermano, y el gobierno mundial. Y que la iglesia está siendo preservada por el Señor y va a seguir siendo preservada hasta el día que el Señor venga por sus amados, por sus fieles. Pero me llama la atención la respuesta que ellos dieron, que está en el verso 16. Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Tenemos que ser sabios en esto, hermano, porque a veces nosotros nos adelantamos a las respuestas. Quizás no nos están preguntando y ya vamos adelante, o quizás medio nos preguntan y nos adelantamos. Y estos dicen: no tenemos necesidad de darte ninguna respuesta a este asunto. Tremendo, la convicción que ellos tenían, y ya les habían anunciado lo que les esperaba. El verso 17: ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. De una o de otra manera nos librará.
Pero el verso 18, hermano. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Se lo vuelvo a leer otra vez. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Mire la contundencia, mire la convicción, mire la fidelidad, hermano, y nosotros ya estamos llegando a ese tiempo. Vamos a hacer, hay gente que está siendo tentada en sus trabajos. Gente que la están despidiendo porque se mantiene fiel a su, no de una manera religiosa, sino de una manera espiritual, creyéndole al Señor, estando convencido que quien le va a sostener es el Señor. Y le responden con la convicción, con la palabra con la cual han sido engendrados para vida. Y la iglesia, si usted quiere verlo de este punto, está siendo de alguna manera arrinconada, llevada a extremos. ¿Para qué? Para que doble su corazón ante los falsos dioses. Lastimosamente, hermano, cuando no hay una sana doctrina, y lo digo de esta manera con temor y temblor, y le agradezco a Dios por la casa que nos alberga, porque donde no hay una sana doctrina, obviamente, y lo hablaba muy bien la hermana Carmencita, la gente empieza a desviarse, empieza a perder el norte de su vida espiritual, y empieza a irse tras las señales, tras las hazañas que se están viendo de gente que es falsa espiritualmente y que de alguna manera quizá hace falta el discernimiento en nuestra vida. Esta respuesta de estos tres jóvenes fieles a Dios con convicción desató el enojo, desató la ira del rey. Y nosotros tenemos que saber algo, hermano. Nosotros tenemos que saber que el mundo a nosotros nos odia. Nos odia. Usted oye de los pastores, ya, pastor, hermano, y nos empiezan a insultar. Tal vez no lo dicen abiertamente, pero en su corazón, mira, hay un ladrón, ese se roba esto, se roba lo otro. No digamos de las ovejas. ¿Ah? Pero tus respuestas y mis respuestas deben de ser en base a la palabra. Deben de ser en base a esa formación que nosotros traemos de parte del Señor. En el verso 19 dice: entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abed-nego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Hemos oído de nuestro apóstol que como ministros y como iglesia vamos a ver cosas tremendas, que nuestros ojos van a ver cosas tremendas. Dios va a tener siempre el cuidado de nosotros. Nosotros no nos tenemos que salir de esa sombra bendita, hermano. Creerle al Señor y mantenernos firmes. Pero aquí mandan a calentar el horno 7 veces más. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego. Oiga, con sus mantos. Fueron arrojados con sus mantos. A nosotros nos dicen, hermano, muchas cosas, los escapistas, un montón de cosas, los que les meten miedo a la gente. Pero nosotros no le metemos miedo a la gente, nosotros predicamos la verdad. ¿Ah? Y el Espíritu Santo se encarga de llevarla al corazón, al espíritu de cada uno, para que cobre vida y cobre esperanza. En el verso 27, ya cuando usted sigue leyendo, dice: y los sátrapas, le leí esto anterior, porque a usted y a mí nos tienen vigilados. Dios nos tiene cuidados. Dios nos supervisa, Dios nos orienta, pero el enemigo nos tiene puesto el ojo.
Verso 27, y los sátrapas, los perfectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello. Mire, se habían echado moco de gorila y ni le afectó eso. Eso es para que ya no se van pasando los nervios, ¿verdad? Cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno. Por eso la pregunta en esta hora es: ¿cómo está tu manto? ¿Tienes bien cuidado tu manto? ¿Lo tengo yo bien cuidado? ¿Mi manto está limpio? ¿Mi manto está sano? Ni olor del fuego había quedado en ellos, hermano. ¿Usted alguna vez ha asado carne o que le gusta asar carne? Ahí está, hermano, tiene el muñeco de tortillas a la par. Cuando le dice, ven a comer, no porque ya ha comido. Usted a cada ratito come. Pero el humo se le impregna, ¿cierto o no? Pero ellos no. 7 veces recalentado el horno y salieron mejor que como entraron. ¿Cuál es la parte de la enseñanza en esta hora? Cuida tu manto. Cuida tu manto, porque en determinado momento vamos a entrar en situaciones, hermano, donde sabemos que la mano poderosa de Dios y que la función de una cobertura espiritual pesa sobre nuestra vida. Pesa, sé, y yo lo reconozco, hermano, al menos en lo personal. Nosotros fallamos, pero Dios permanece fiel. Pero bajo la unción, denle un fuerte aplauso al Señor. Bajo la unción del Espíritu Santo, nosotros nos vamos a mover por el Espíritu y por la palabra en determinadas dimensiones o situaciones pastorales que nos toquen vivir a favor de la congregación, y vamos a ser usados por Dios para dar respuestas, hermano, sensatas, claras, y que obviamente van a pegar en el corazón del enemigo, si es que tiene, y va a exaltar en él el furor, y pueden salir palabras que usted lo lleven a situaciones adversas, pero la mano de Dios lo va a librar. La mano del Todopoderoso va a ser con usted. Por lo tanto, usted tiene que cuidar su manto, porque el manto crece. Y hermano, reflexión en esta hora puede hacer que nuestro manto esté enfermo, esté dañado, y que a la hora de una prueba sí pueda sufrir cierto daño. Y recuérdese usted que cuando el manto del ministro crece, obviamente también refleja un crecimiento a nivel de las ovejas. Pero le voy a decir otro. De plano hay muchos baches en el aire, por eso el avión no puede pasar, ¿verdad? No, pero ya viene, hermano, tranquilo. Un manto rasgado. Yo cuando estudiaba esto, sé que hay varias aplicaciones para esto, pero hermano, ¿no será que a veces nosotros hemos salido con manto rasgado? Y esto, una de las consecuencias es por desechar la palabra de Dios. Mire, el hecho que seamos ministros, y yo me incluyo primero, hermano, a veces nosotros podemos estar cometiendo el error de desechar la palabra del Señor. Las actitudes de cada uno, pues cada uno se las conoce. Pero hermano, aquí habla de un rey que lo pidió el pueblo y que el Señor se los concedió. Sin embargo, empezó a hacer cosas que obviamente a Dios no le agradaron. Pero este hombre tenía muchas situaciones, debilidades o falencias en su vida que son para nosotros también una sombra y una figura, para ver qué debilidades nosotros tenemos, para que a la hora de un accionar nosotros no ofendamos a Dios con nuestra manera de proceder y pongamos en riesgo el manto que Dios nos ha dado. Esa señal que ya casi va, gloria a Dios. Ya el segundo aviso, el tercero ya. Ahí estábamos, ¿verdad? En ese era.
¿Qué le estaba diciendo después de que el hermano vino? Bueno, pero leamos. Primer libro de Samuel 15:26. Pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y este se rasgó. Mire, hermano, una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado es con quién nos juntamos o a quién oímos. Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser fieles a la palabra, a la doctrina que nos han enseñado. ¿Por qué? Porque puede hacer que de repente nos estén echando un manto rasgado de alguien que desecha la palabra, de alguien que dice: no, eso no es cierto, y quizá se le está prestando atención. Otra versión en el versículo 27 dice: Samuel se dio vuelta para irse, pero Saúl le tomó el borde de su manto y este se rasgó. Usted sabe que hubo un vínculo entre Samuel y Saúl. Samuel lo llegó a amar. Samuel lloró por él y Dios lo tuvo que regañar, lo tuvo que reprender. ¿Por qué sigues llorando por alguien que yo deseché? Entonces, seamos cuidadosos como siervos de Dios, porque nosotros le podemos decir a las ovejas que cubrimos: ustedes sean como Samuel, agarren la palabra, no la dejen caer a tierra, no la desechen, tengan cuidado. ¿Y nosotros? Porque es importante. Entonces la respuesta, entonces Samuel le dijo: hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Note por favor, que es mejor que tú. Yo creo que aquí el Señor nos equilibra a todos, ¿verdad, hermano? Porque a veces tenemos un muy alto concepto de nosotros mismos, ¿verdad? Y quizá el hermanito que está a la par de nosotros nos lleva, hermano, porque es mejor. Así le dijo Samuel. Y usted sabe que el Señor había hallado a David: he hallado a David mi siervo, quien hará mi voluntad. De una vez le anuncia. Cuando hay un manto rasgado, hermano, uno debe de acudir a su autoridad inmediatamente, buscar la ayuda, buscar la administración, porque si uno sigue caminando así, tarde o temprano, hermano, ya el Señor tiene el sustituto. Hay 7,000 detrás de uno que no han doblado sus rodillas al Señor, ante Baal, perdón. Yo sé que usted puede buscar más cosas sobre el manto rasgado. Hay más cosas, hay otros ejemplos de otros personajes que tienen mantos rasgados y que la Biblia dice: deja ver, rasgaron su manto. Pero el punto aquí es que la desobediencia de este hombre lo llevó a desechar la palabra. Y Samuel, que estaba a la par de él, hermano, como profeta, como sacerdote, Saúl no le hizo caso. Y terminó, hermano, que el Señor le arrancó el reino y se lo dio a uno mejor que él. ¿Todavía está aquí? ¿Cómo está su manto? Debemos de exponerlo ante Dios y de vez en cuando llevarlo a la lavandería de Dios, llamada administración, hermano, y decirle: Señor, aquí está mi manto, está sucio, está rasgado. Señor, ten misericordia y ayúdame. Porque yo no sé si usted ya se dio cuenta de la responsabilidad, hermano. Yo sé que hoy andamos aquí, quizá a varios kilómetros de donde está nuestra congregación, pero no andamos de paseo. Venimos a equiparnos,
quizá cambiamos un poco en cuanto a climas y todo, ¿verdad? Pero hay un equipamiento a nuestra vida. Y alguien podrá decir, tantos kilómetros que ir, pero el Señor te habla de una o de otra manera. Desde que empezó el servicio, con la oración, con la escuela profética, hermano, Dios nos habla de alguna manera y uno ya regresa, hermano, con la palabra que el Señor le dio a uno, para seguirse examinando, ponerla por obra y decirle, Señor, yo adolezco de tal cosa. ¿Ya? Porque a veces decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué tal situación? Hermano, y cuando hay un manto rasgado, esto se empieza a ministrar a las ovejas. Y tú dices, pero ¿y por qué la congregación que yo pastoreo no me recibe la palabra? ¿Y no será que hay una parte del manto que está rasgada? Y que el único que puede solucionar esta situación es el Señor. Porque recuérdese que el manto cubre, recuérdese que el manto también de alguna manera muestra realeza, muestra honor. Por eso le dije que yo lo estaba tocando de alguna manera generalizada, para que el Señor nos ayude. Pero, hermano, mire este otro. Yo le puse así, el manto sobre el camino. Este reconocimiento del Mesías como rey humilde. Realmente una de las cosas que a nosotros nos trabaja el Señor, hermano, para que nosotros la aprendamos, es la humildad. Y obviamente porque necesitamos aprender a ser humildes, necesitamos aprender a reconocer. ¿Ya? Mateo 21:4 dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Muchas aplicaciones usted ha sacado de este versículo, pero el Señor se estaba mostrando a los suyos y los suyos le rechazaron. La humildad, hermano, no es solo algo momentáneo. Voy a ser humilde, o poner una carita de humildad, o caminar así. No, la humildad son acciones, son actitudes permanentes en la vida de alguien que ha recibido ese cambio. ¿Ya? Se lo voy a poner de esta manera: de orgulloso, engreído, creído, soberbio, a una persona humilde, pero que fue trabajada por Dios, que fue enseñada por Dios. Incluso el mismo rey David lo dijo: bueno me fue haber sido humillado. Aprendió a amar la palabra del Señor. No sé qué proceso pasó en ese momento, pero no sé lo que tú estés pasando, pero puede ser que el Señor te esté llevando a alcanzar humildad. Alcanzar humildad no es un grado bajo. Alcanzar humildad es un grado de honor. Hermano, encontrarse con una mujer y con un hombre que ha alcanzado la humildad de parte de Dios, hermano, tiene una riqueza espiritual de parte de Dios para uno. Le ministra la vida a uno. Pero la mayoría, lo que mostramos quizá es nuestro orgullo, tarjeta de presentación, ¿ya? La altivez que tenemos, la soberbia que a veces nos maneja. Su más humilde servidor, hermano, y por dentro. Entonces, ¿qué necesitamos en esto? Que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para poder ver en el hermano, valga la redundancia, en el ministro, en el compañero de batalla, ver la humildad que él tiene, porque nos va a servir. Mire, cuando uno es humillado, hermano, necesita de un hermano que tenga ese nivel de manto de humildad y que lo pueda arropar a uno en determinado momento. Le enseñe y lo conduzca a uno al reconocimiento. Eso no es fácil, hermano. Yo sé que todos hemos sido humillados,
Pero también, hermano, también hemos humillado a otros. Y ya cuando nos dicen, ¿cuántos han sido humillados? Y todos levantamos la mano y yo, Señor. Y cuando el Señor nos dice, ¿y a cuántos has humillado tú? Ahí sí ya no levantamos la mano. Y sabe una de las cosas, sé que aquí ponen el manto los discípulos, los apóstoles. La gente afuera tiende sus mantos porque reconocía que el Señor. Pero hermano, la terquedad, que es una característica de este animalito, también nos puede estar dañando a nosotros. ¿Ya? También nos puede estar dañando. Y sabe una cosa, hermano, que triste es, porque con el manto también enseñamos, que le enseñemos al pueblo a ser terco. Porque se ve en nosotros y se ve en nuestras acciones. La humildad la necesitamos. Y usted sabe que el Señor le da instrucciones a los discípulos: vayan allá frente a la aldea, van a encontrar tal animalito que está atado. El manto de la humildad desata. Y dice la Biblia: entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Mire la humildad, tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud, quiere decir que no fueron todos, tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Reconocimiento. Qué rico es cuando por la humildad que hemos alcanzado de parte de Dios, nosotros podemos reconocer en otros ministros lo que ellos tienen de parte de Dios y que nos bendicen. Nos bendicen. Pero cuando tenemos actitudes, no, este me cae mal, no, empezamos a desechar, estamos dañando nuestro manto y lo estamos untando más con orgullo, con soberbia, con prepotencia. Y sabe una cosa, hermano, tarde o temprano nos va a tocar. Tarde o temprano nos toca. Otro ejemplo en esto de reconocimiento, ¿se recuerda usted que cuando el Señor le dice a Eliseo que unja a Jehú y le da una directriz muy concreta para Jehú? Lo vas a ungir como rey porque él va a herir la casa de Acab. Y Jehú era un diestro, era un arquero, era un experto en el arco. Y cuando llega, estaba con sus compañeros, los demás oficiales. Y llega el hijo del profeta que fue enviado y le habla: ¿a quién buscas? Se lo estoy parafraseando, a ti. Y se lo lleva al cuarto, agarra la redoma y lo unge y le dice: así dice el Señor, eres ungido hoy como rey de Israel y tu misión es esta. ¡Pau! ¿Qué hicieron cuando usted lee en 2 Reyes 9:1 en adelante? ¿Qué hicieron los demás compañeros que estaban a la par de él, si usted lo ha leído? ¿Perdón, hermano? ¿Perdón? Sí, pero ¿cómo? ¿Qué acto hicieron? Tomaron su manto y lo pusieron en las gradas, como que para que él bajara. Ya dejó de ser espiritualmente el compañero de batalla de ellos y pasó a ser rey. Ah, con este crecimos juntos. Sí, pero ahora es tu pastor. Lo hemos oído a veces de nuestro apóstol, hermano, con gente que creció con él, ¿ya? Que se desarrolló con él, pero que a él el Señor lo llevó a otro nivel. Ah, con ese yo lo conozco y dicen el nombre. Se refleja lo que hay en el corazón. Se refleja. El manto que uno lleva refleja lo que hay en el corazón de uno. ¿Ah? Mire este otro.
¿Qué podemos nosotros esconder como ministros? ¿O qué podemos ocultar debajo de nuestro manto? Ay, de aquel, no, mi manto no me lo toques. Usted sabe que, hermano, Josué fue a la batalla y todo, destruyeron Jericó, y este hombre tomó del anatema y lo llevó a su tienda. Y aquí quiero enlazar, por favor, la relación congregacional con la relación de la casa, de la familia del pastor. Porque una actitud deshonesta nuestra va a arrastrar a nuestras generaciones. La iglesia va a ser preservada por el Señor, pero nuestras generaciones pueden sufrir el daño. Y usted sabe la instrucción que le da el Señor a Josué hasta que llegó a la tribu que tenía que llegar. Creo que era la tribu de Judá, si no mal recuerdo, hermano. Y agarran a Acán. Pero lo primero que le dice es: levántate, consagra al pueblo y di: consagraos para mañana, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel. Hay anatema en medio de ti, oh Israel. Hay maldición en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. Hermano, cuando nosotros los ministros ocultamos algo, no le podemos hacer frente al enemigo. Por muy pequeño que sea, no le podemos hacer frente. Y esa fue la lección que Dios le dio, porque menospreciaron a su enemigo. ¿Ya? No mandes a los mejores, mandá solo a unos poquitos. Hermano, a veces nos ha pasado a nosotros. Y el Señor, hermano, le mostró, se metió a orar, se metió a pedirle al Señor: por favor, muéstrame por qué. Y el Señor le dice: hay maldición y en el pueblo, y a consecuencia de un hombre. Y cuando usted empieza a leer Josué 7, empieza diciendo: mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Tenemos que revisar, hermano. La Biblia dice que el pecado lo puede alcanzar a uno, pero abogado tenemos en Cristo Jesús. Y yo no sé si usted ya le puso atención, pero en las últimas prédicas o enseñanzas de nuestro Padre Espiritual, cómo ha hecho referencia a eso. Y no lo hace, hermano, porque uno, no, sino lo hace por cuidarnos. Lo hace por cuidarnos. Porque una mancha de pecado en el manto, hermano, repito, a la iglesia la protege el Señor, aunque puede recibir daño. Pero el mayor impacto del daño lo va a recibir la familia del pastor. Y lo que viene, obviamente, hermano, es una destrucción total. Entonces llegan, mandan a llamar a Acán y le dice: adora, hijo mío, y cuéntame. Mire, hermano, ¿por qué esperar que lo manden a llamar a uno para ministrarse? Aunque sea muy chiquita la cosa. Sí, hermano, pero la mancha no se mira. Sí, pero la mancha crece. Y antes de que se evidencie públicamente, mejor ir. Dios le va a dar la sabiduría a nuestro pastor, cómo manejar la situación, hermano. Si nuestro Dios es un Dios de misericordia, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios no lo desecha. Permitió la tutela en la vida de David, no le arrancó el reino, porque obviamente había pacto que Dios había hecho con David y su descendencia. Pero en este caso, en el manto escondido, hermano, puede haber pecado.
y puede también haber cosas robadas. Y quiero apuntalar en esto. ¿Qué pasa con un ministro que no diezma y que no ofrenda, pero que sí le enseña al pueblo a ofrendar y a diezmar? Se está quedando con la parte que le corresponde al Señor. Dios va a bendecir la congregación, pero la familia de él puede estar pasando momentos críticos, no temporalmente, sino de una manera permanente, hasta que él corrija esa actitud delante de Dios y delante de la autoridad a la cual él reconoce. Sí, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, hermano. Incluso miren, hermanos pastores, aún en aquellas compras de equipo o de cosas, ¿verdad? Que no tiene, uno no puede comprobar que verdaderamente son legales, ¿verdad? Mire, aquí le vengo a ofrecer un equipo, y si es, mire, es que tengo necesidad, fíjese, y un montón de mentiras que pueden decir. Tengo necesidad, y usted mire el equipo, cabal, Señor, gracias, era la consola que yo necesitaba. Mire, ¿y cuánto quieras? Mire, me urge, deme 500, y usted sabe que esa consola no vale 500. Y todavía pide rebaja. ¿Y sabe cuál es lo más tremendo? Que la agarra y la va a meter a la casa del Señor. Claro que las consecuencias no se pueden ver al principio, pero se van a generar después. Se van a generar después. Y nosotros le hemos enseñado al pueblo: cuiden su manto, cuiden que en su casa no haya robado. No, es que usted sabe, los ejemplos que hemos puesto, es que usted sabe, pastor, que en la empresa donde yo trabajo, mira, ahí hay un desperdicio tremendo. Entonces yo lo que hice fue traerme unos cuantos rollos de papel toilet, nada más. Solo eso. Sí, pero no te lo regalaron. No te lo regalaron. Y la Biblia dice que las pequeñas zorras destruyen grandes viñedos. Entonces, mire la relación del manto del ministro, y cuando le enseñamos a la congregación de la responsabilidad que tiene el sacerdote de casa en cuanto al manto que Dios le ha dado. Pero las consecuencias de esto, hermano, es una destrucción total. Es una destrucción total. Jueces capítulo, le voy a leer desde el 20. Y Acán respondió a Josué y dijo: en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Sentidos espirituales y biológicos. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar. Nosotros no nos tenemos que dejar llevar por lo que nuestros ojos ven, hermano, por muy hermoso que sea. Miren, nos podemos dar, bueno, y 200 ciclos de plata y una barra de oro de 50 ciclos de peso, los codicié. Otro órgano, el corazón, la codicia. Sentido de la vista, el corazón, los codicié. Revisémonos como pastores si no hay codicia en nuestro corazón. Va a dañar nuestro manto, va a dañar nuestro proceder. Y los tomé. Aparece la mano. Y los tomé. Entonces ya son tres cosas: el sentido de la vista, el órgano llamado corazón, de él mana la vida. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de agua de vida. Hermano, y que deseo, dice Santiago, que todo hombre levante y ore con manos santas. Y él dice: y las tomé. Claro que por el coronavirus no lo tomó así, ¿verdad, hermano? Están escondidos en la tierra, dentro de mi tienda, y con la plata debajo, el manto cubriendo la plata.
escondidos en la tierra. Obviamente, hermano, prevalece el humanismo, ¿verdad? Prevalece el deseo más allá de. Y tenemos que tener cuidado, hermano, porque hay gente que con su manto excita a ir tras lo robado, tras la plata, tras el oro, tras las riquezas. Usted tiene que ser millonario en este 2020. Y quizá lo que le están activando es la codicia. Entonces, cuando Josué oye la confesión, hermano, y como ya estaban bajo las directrices de Dios, manda, hermano, ahí no necesitaba autorización de juez, mandó a sus emisarios a la casa de Acán. Verso 22, que fueron corriendo a la tienda y he aquí que el manto estaba escondido en su tienda, con la plata debajo. Ahora aquí vinculó a su familia. ¿Será que, lo voy a usar de esta manera, hermano? ¿Será que la esposa no se dio cuenta cuando él fue a traer la piocha, el asadón y la pala para abrir el hoyo, sacar la tierra, meterlo y después cubrirlo? ¿Será que la esposa no se dio cuenta? Nuestras esposas se dan cuenta, hermano, de lo negativo o de lo positivo que nosotros los ministros hacemos. Y generalmente cuando son cosas negativas, ellas dan una voz de alerta. Mira tal y tal cosa. Desde esa perspectiva, usted y yo tenemos que escuchar a nuestras esposas. Sí, porque se deja ver. Estoy pensando que ella se dio cuenta, mijo, ¿y para qué estás abriendo esa gran tumba? No le dijo, me gané la lotería, me gané un premio, no le dijo así. Entonces, alguien podrá decir, hermano, la Biblia dice, eso erais algunos de vosotros. Está bien, ¿ya? La palabra nos ha cambiado, pero si todavía tienes cosas guardadas, o si todavía robas, o robamos, por eso le puse el ejemplo, hermano. De alguna manera, tenemos que presentarnos delante de Dios y pedir misericordia. Verso 25, y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué nos has turbado? Mire, hermano, lo oculto y lo robado, el ambiente de la casa del ministro se mantiene turbado. Y también en la congregación, hermano. También en la congregación. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Primero examinarnos nosotros. No fuimos llamados a señalar y a condenar a nadie, sino nosotros mismos. Ah, no, hermano, es que yo sí sé de un pastor que fíjese que esto y el otro. ¿Y de ti qué sabes? No, hermano, yo lo hago, pero así más con escuela. Con escuela o sin escuela, ¿verdad? Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y hemos aprendido, hermano, que el hoy, ¿ya?, es la visitación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está sacando a luz todo lo oculto en nuestra vida. No, nosotros los pastores, bueno, yo me pongo como ejemplo, podemos tener cosas ocultas que quizá ya se nos olvidaron. Pero a la luz de la palabra en la administración, hermano, el Señor muestra y le dice a uno, mira, tenés que sacar esto, mira, tenés que entregar tal cosa, mira, esto te está afectando a la iglesia por esta situación y está afectando tu casa por esto. Y le dice, el Señor te turbará hoy. Y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Yo siempre he dicho, ¿qué culpa tenían los niños, verdad, hermano? Papi, ¿a dónde vamos? Es que vamos a, ¿qué le diría a sus hijos? Póngale que estaban pequeñitos.
o que ya estaban grandes. Papi, ¿y a dónde vamos? ¿Y por qué está reunido todo el pueblo? ¿Y por qué solo la familia de nosotros nos llevan? Hermano, ¿usted no se ha dado cuenta que hay familias que por generaciones viven turbadas? Viven dañadas. Y hay que prestarle atención a eso, porque en su manto pudieron haber ocultado algo, el pecado o lo robado. Y hermano, sí, pero ya me limpié. Sí, pero ya intercediste por tus generaciones, por tu hijo, por tu nieto, por tu bisnieto, para que en él no cobre derecho. Se recuerda que Job oraba y le pedía al Señor misericordia por sus hijos, por si ellos pecaban, por si ellos estaban haciendo algo. A nosotros los ministros también no se nos tiene que olvidar eso, que tenemos descendientes, tenemos hijos, los hijos de nuestros hijos y hasta las generaciones que Dios nos permita dar y nos permita ver, porque se puede activar un receptor de esta naturaleza. Y por ejemplo, hermano, póngale, lo tenía escondido. Mira, tengo una herencia para ti, y si a mí me pasa algo, está en tal lugar. Entras a la casa, 5 pasos al frente, 5 a la derecha, luego aquí, luego allá, escarbas y ahí está el tesoro escondido. Ay, hermano. Manto de redención. Ahorita ya casi, creo que viene sentada ya. Y él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Manto de redención, aplicado para nosotros, según 1 Pedro 1:19, que lo vamos a ver, el precio que él pagó en la cruz. Pero aquí hay una evolución, por favor, hermano. Aquí hay una evolución de una mujer que venía bajo el manto de maldición. Y ella evolucionó, porque en su desarrollo aparece Ruth la Moabita, como que le recordaban su pasado. Pero cuando ella, por obediencia a la instrucción de Noemí, cuando te presentes ante el hombre de Dios, ante el dueño del campo, ante un valiente, esto y esto debes de hacer y tienes que decir. Ahí aparece la obediencia. Cuando uno oye la palabra de Dios y la aplica con obediencia, hermano, la maldición se va. Y ella no se presentó con el pasaporte que le habían dado en los campos de Moab. Ella se presentó con la nueva identidad con la cual Dios la había trabajado por medio de Noemí cuando regresó a la casa de pan. Ella empezó a comer la palabra, empezó a digerir la palabra, empezó a ver el mover de los hijos de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, sí cambia. La palabra de Dios sí transforma. La palabra de Dios nos hace nuevas criaturas. La palabra de Dios nos hace diferentes a los demás. Y sabe que la suegra la llegó a adoptar como una verdadera hija, y que después ella le da un nieto. Mire por favor las generaciones. En el verso 1, después su suegra Noemí le dijo, hija mía, no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien. Hermano, si el tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo para el mundo de inseguridad, pero la administración para la iglesia de parte de nosotros los siervos debe ser una administración de seguridad, porque en Cristo Jesús hay esperanza, porque Él nos redimió, porque fuimos comprados con precio de su sangre preciosa. Claro que vamos a pasar momentos cardíacos y difíciles. Y ella le dice, ahora pues, ¿no es Booz nuestro pariente con cuyas criadas estabas? He aquí, él avienta cebada en la era esta noche. Y mire lo que le dice en el verso 3.
Es que no es nada más de presentarse uno ahí, sí, aquí hermano, aquí vengo nada más. No, ella le dice, lávate, lávate. Y cuando a uno le dicen lávate, usted como ministro, ¿qué le dice a la iglesia que es eso? Lávate. Ministrarse, limpiarse. Lávate pues, úngete. Úngete. Y cuando le habla de ungir, llenura del Espíritu Santo, brío, el ungüento que da brío, que lo da el Espíritu Santo. Y ponte tu mejor vestido. No te presentes toda fachuda, porque ya no eres moabita. Hermano, por eso nosotros, ¿cómo nos presentamos? Y repito, la congregación que pastoreamos, ¿acaso no dice pues igual que sus pastores? ¿O no? ¿O no le han dicho a ustedes sus ovejas? Vaya, ¿vio? Pero esta mujer oye la instrucción de una madre que la adoptó. Y la Biblia dice, hermano, que nosotros fuimos adoptados y Dios nos ha dado, mandó el Espíritu para que pudiéramos decirle, Abba Padre, Abba Padre. Ah, no, yo soy ministro, ustedes son hijos. Nosotros somos hijos también, hermano. ¿O no es hijo usted? Y le dice, ponte tu mejor vestido y baja a la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Instrucciones claras y precisas. La iglesia necesita oír instrucciones claras y precisas del hombre de Dios que está cubriendo esa congregación. Por muy sencillo, hermano, incluso con esta situación de este virus que anda, si nosotros no damos una buena instrucción, hermano, mandaron al chat que hoy en la noche hay una capacitación allá en zona 5. No sé si usted ya delegó a la gente que va a mandar. Gloria a Dios, hermano. Yo también ya. Dije, miren, no estoy allá, pero vaya fulano, sutano y mengano. Porque por eso son los brazos extendidos. Escuchen, tomen nota, presten atención cuáles son los procedimientos del protocolo que van a dar. Eso le dijo a ella. Y hermano, cuando uno oye la instrucción y la pone por obra, alcanza la bendición que le derraman a uno. Irás, descubrirás sus pies y te acostarás, entonces él te dirá lo que debes hacer. Entonces ahí ya hay cambio, ya es otro nivel de instrucción. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, de gente que dice, la iglesia es una cosa y la casa es otra. ¿Ah? Es decir, desechan la instrucción de la iglesia y en su casa siguen viviendo con sus propias instrucciones. Y es donde uno de ministro mira, pero ¿y por qué esta familia no levanta? El ministro estudia la palabra, busca el rostro del Señor, el Señor le da la comida para la congregación, pero al salir de la puerta cambia la historia. En cambio a esta mujer la llevaron en ascenso. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano y ella vino calladamente y todo lo que usted conocía. A medianoche el hombre se asustó, se volvió y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Y obviamente ella le suplica, extiende tu manto. Ya recibí la instrucción, ya comí la palabra, ya he crecido. A partir de aquí quiero experimentar lo que un bendito o una bendita de Jehová debe de experimentar. No que como benditos de Jehová no pasemos por momentos cardíacos, pero la bendición nos sigue. La bendición, mira, esto es para ti, esto es para ti, esta bendición es para ti. Te sigue la bendición. Y hermano, nosotros fuimos redimidos. Dice 1 Pedro 1:18, sabiendo que
¿No fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo? Pero ¿sabe cuál es una de las situaciones? Que cuando nosotros como ministros pisoteamos la sangre de Cristo, dañamos nuestro manto. Dañamos nuestro manto. Y aquí habla de paternidad. Aquí habla de renunciar a la vana manera de vivir. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver, hermano. Mire, de verdad, yo meditaba un día, por así decirlo, la herencia, hasta donde logró mi mente alcanzar. De mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, que pues no los conocí, ¿verdad? ¿Para qué? No conocía a mis bisabuelos. Pero sí empecé a recabar información. Y hermano, hay unas cosas a las que uno, bueno, al menos yo tuve que renunciar. Porque habla de una vana manera de vivir. Ok, ¿quién se da cuenta de esa vana manera de vivir de uno? La familia, los cercanos a uno. En la congregación, ¿quién? Las ovejas. Si el pastor le pide que uno renuncie a la vana manera de vivir, y mire cómo actúa él, dicen a veces. Pidámosle al Señor que nos ayude. Mire, dentro de los el cosmos, la tierra, ¿cómo se llama? Que el apóstol dijo que se agregaba a la familia. Dentro de los escenarios, la familia está jugando un papel vital. A nosotros como ministros del Señor nos dijo: te encargo a este grupo de mi familia. Pero también a los que ya estamos casados tenemos familia. Y los tenemos que cuidar. Tenemos doble responsabilidad. Ya puedo respirar tranquilo. Tenemos doble responsabilidad. Comprados con precio de sangre. Ahorita voy a acelerar. Manto sacudido, hermano. Yo no sé, pueden haber ministros aquí que están, hermano, atrapados en la usura, o que pueden tener la vana manera de vivir a través de la usura. Y Nehemías llama al pueblo y de alguna manera, hermano, de alguna manera exhorta y regaña a muchos judíos que llegaron a tener una posición económica muy buena, le prestaban a sus hermanos, pero cobrándole interés. Por eso, mire la sana doctrina, por favor. ¿Cuál fue la instrucción para los pastores? No le prestemos dinero a las ovejas, ni que las ovejas nos vengan a prestar a nosotros. Conforme Dios nos haya bendecido, discernamos los casos. Aquí está tu ofrenda, mira, punto. Tal vez no es todo lo que necesitas, pero es tu ofrenda. Ahí te la regalo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa, verdad? Pastor, ahí le encargo, pues, se recuerda el préstamo que le hice, ya le presté 100 quetzales, ya ahorita con el tiempo, mire, ya llegó a 1000. Que una oveja le esté diciendo eso. Entonces él los llamó y los hizo jurar y les dijo: devuélvanles. Por eso este tiempo también es un tiempo donde te van a devolver, pero que tú también tienes que devolver de alguna manera. Y él dice en Nehemías 5:13: también sacudí los pliegues de mi manto y dije: así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla con esta promesa. Si alguien tiene ahí a la mano los versículos anteriores para que los pueda leer en el contexto, en Nehemías 5:13, cuando él los llama. Desde el 10. Amén. Nehemías 5:10: también yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Gracias.
Os ruego pues que abandonemos esta usura. Os ruego que hoy mismo les devolváis sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas, también la 100ª parte del dinero y del grano, del mosto y del aceite que estáis exigiendo de ellos. Entonces ellos dijeron: lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos tal como has dicho. Y llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. También sacudí los pliegues de mi manto y dije: así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Ahí está bien, pastor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces es de doble vía. Porque alguien puede traer la vana manera de vivir, de ser un prestamista, y ahora es pastor. O alguien puede traer la vana manera de vivir, que en su casa se acostumbraron a vivir prestando bajo la sombra de un usurero. Dios en este tiempo quiere romper con eso. Y quiere hacerte libre a ti y a mí. Y dice, hermano: así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo amén y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Conforme a esta promesa. Bueno, el tiempo me avanzó ya. Le dejo un resumen. Por si usted no tomó nota. Hay varios, pero que el Señor, si el hermano, pero que el Señor quiere ministrarnos hoy, hermano. Porque de alguna manera yo reconozco que mi manto ha sufrido daño, o que me he equivocado algunas veces y lo he dañado. Usted le buscará conforme Dios le muestre. ¿Puedo regresar al anterior? Ahorita voy, hermanos. Ya veo tranquilo, ya veo cómo saca el manto. Ahí después se la manda al hermano: mira, te mando esta bendición, dígale. Manto arrojado no va a creer que es otra cosa. Es un manto así, mire. Así, por favor. Póngase de pie, por favor, hermano. Padre, te damos gracias por tu bendición y tu misericordia en esta hora. Gracias por la oportunidad que nos has dado. A ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza, Señor.